Vamos a hablar del tema de las elecciones y los recursos precisamente económicos que le van a ser asignados. El Tribunal Supremo Electoral ha establecido que en base a la fórmula del 2014 se van a distribuir recursos económicos para la realización de las campañas electorales. En este marco, y tomando en cuenta la votación del 2014, le tocaría al Movimiento al Socialismo un 60% de la asignación del monto de dinero para lo que viene a ser el tema de las campañas. Estamos hablando de algo más de 10 millones de bolivianos. Y por supuesto habrá otra distribución de acuerdo a las valoraciones que haga el Tribunal Supremo Electoral. Hoy la presidenta Eva Copa, la presidenta del Senado, Eva Copa, habló precisamente sobre ese tema y dijo que ese dinero debería estar destinado a salud, que ese dinero debería ser destinado a enfrentar la situación esta que estamos viviendo en el mundo entero y por supuesto acá en nuestro país. Nosotros hemos invitado a nuestros amigos panelistas, a don Edwin Herrera, asambleísta, miembro de la Alianza Juntos, gracias por estar acá con nosotros, y hemos invitado al diputado del MAS, don Henry Cabrera, a quien también le agradezco muchísimo por participar de este intercambio de ideas, intercambio de criterios, posiciones políticas que se fijan respecto al financiamiento a los partidos para las elecciones que deberían desarrollarse el próximo 6 de septiembre. Comienzo con usted, diputado Henry Cabrera. ¿Cómo ha recibido el MAS esta información? Bueno, muchísimas gracias. Saludar a usted, al país. Un saludo al señor Edwin Herrera. Primero, manifestar públicamente la propuesta de nuestra presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la senadora Eva Copa, presidenta del Senado. No es una propuesta individual, es una propuesta que siempre lo ha realizado el Movimiento al Socialismo. En las elecciones del 18 de diciembre del 2005, por ejemplo, cuando por primera vez gana el pueblo con el 54%. Hoy, de acuerdo a los recursos económicos de fortalecimiento público, por ejemplo, estos recursos económicos se dividen en dos. 60% que serían distribuidos de forma equitativa entre todos los participantes o partidos políticos, que están participando en esta elección 2020 del 6 de septiembre. Y el 40% entre los partidos políticos que ya han participado en las elecciones del 2014, del 12 de octubre, entendiendo que la elección del 2019 fue anulado y no contaría esa la elección. Por lo tanto, el MAS públicamente hace conocer que esos recursos económicos deberían ser destinados para la salud, para el equipamiento de equipos de bioseguridad, para que los participantes el día de la elección tengan todos los mecanismos de seguridad en el tema de salud, desde los jurados, delegados de partidos políticos y toda la ciudadanía en general. Por lo tanto, el MAS hoy entiende que es una elección diferente, única en la historia en nuestro país. No se puede hacer concentraciones, no podemos tener reuniones masivas. Por lo tanto, se ha trasladado a las redes sociales, a los medios de comunicación, televisión, radio, periódico y otros, para que se pueda hacer conocer las propuestas. Nuestro candidato a presidente, Lucho Arce, y candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, también manifiestan que estos recursos económicos deberían ir a la salud, a favor del pueblo boliviano, y obviamente desde el Tribunal Supremo Electoral debería fortalecerse también en el tema de salud, por ejemplo, en la capacitación de jurados, y estos recursos económicos que iban a los partidos políticos tienen que ser transferidos para fortalecer la salud. Es una posición que siempre hemos tenido. Si no sería aprobado, pido públicamente que nuestros candidatos a presidente y vicepresidente devuelvan estos recursos económicos al Tribunal Supremo Electoral para que se invierta en la salud en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Henry Cabrera. A propósito de esta posición que fija el Movimiento al Socialismo, ¿cómo recibió Juntos la noticia sobre el tema de los recursos, de la asignación de recursos en base a la fórmula del 2014? Se decidió eso en el Tribunal Supremo Electoral en sala plena. Don Edwin Herrera, bienvenido. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo para usted, para
el diputado Cabrera y para la audiencia de Noche Sin Tregua. Me parece muy sensata la participación, las afirmaciones del diputado Cabrera. Yo creo que es una buena manera de encarar estas necesidades tan apremiantes que tiene el pueblo boliviano de tener mayores recursos para implementos de bioseguridad o para equipamiento para atender a los pacientes del coronavirus. Me parece sensata la afirmación del diputado Cabrera, porque hubiese sido realmente negativo por parte de la opinión pública el que el partido que ha provocado un fraude electoral el año pasado tenga el descaro de recibir recursos del Estado. Me parece, por tanto, una posición bien sensata, coincidente con lo que yo señalé hace unas horas en los medios también de comunicación, de que estos recursos deberían ser destinados a la protección de la salud, a la protección de la vida de los bolivianos cuando estamos en plena pandemia. Así que yo también voy a hacer conocer a la Alianza Juntos esta decisión, esta posición personal de que estos recursos también se destinen a la salud y no a la campaña política. Este camino que se está tomando, lo anuncia Edwin Herrera, que es vocero, además parte de la Alianza Juntos, de renunciar a esos recursos. ¿Qué pasará con los otros partidos que están en carrera? ¿Qué se sabe de los otros partidos que están en carrera respecto a esta posibilidad de financiamiento? ¿Es más importante en estos momentos financiar la campaña o financiar las tareas de salud? En política todo es muy relativo, le pregunto, diputado Cabrera. Gracias. Yo creo que es importante en estos momentos fortalecer el tema de salud en nuestro país. Fortalecer a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al personal de limpieza en los hospitales y los centros de salud, fortalecer a cada una de las personas que están en primera línea combatiendo el tema del coronavirus. Por lo tanto, y estoy seguro que todos los partidos políticos que están participando en estas elecciones del 6 de septiembre, en estas elecciones 2020, harán lo mismo. Si existe el recurso económico, se tendrá que devolver y esos recursos económicos tienen que ir para salvar vidas. Obviamente pedimos públicamente también que se pueda bien administrar. No queremos nosotros corrupción, no queremos que nosotros se juegue con la vida de los bolivianos, no queremos personas que estén muriendo afuera de los hospitales, personas que están en las calles y en estos momentos falleciendo. Lo que queremos entre todas las autoridades del nivel central, departamental, municipal, la Asamblea Legislativa Plurinacional, fortalecer la vida y la salud. Por lo tanto, nuevamente el MAS, no solamente en esta elección 2020, vuelvo a repetir, en las elecciones ya del 2005 y otras elecciones siempre se ha devuelto estos recursos económicos. Y hoy, más que todo, en esta elección diferente de hacer campaña, no se necesitan esos recursos económicos. Efectivamente, hay recursos económicos donde hay una distribución equitativa que va a ir al fortalecimiento, por ejemplo, de la subvención de la propaganda o hacer conocer las propuestas. No serán en concentraciones masivas, se lo tendrá que hacer por los medios de comunicación, por la radio, por el periódico, y ahí se tendrán que realizar o tendrán que utilizarse estos recursos económicos. Pero ya recursos económicos que son trasladados, si tomamos el porcentaje del 2014, el Movimiento al Socialismo debería recibir entre 8.5 y 8.6 millones de bolivianos. Esos recursos económicos tienen que ser devueltos al Tribunal Supremo Electoral y pedimos públicamente, si llegara al Movimiento al Socialismo, que nuestro candidato a presidente y el candidato a vicepresidente del MAS, el candidato del pueblo, el candidato de los sectores sociales, devuelvan esos recursos económicos y vayan a favor de la vida, a favor de la salud, a favor de los médicos, a favor de las enfermeras y a favor del pueblo boliviano. Es un compromiso del MAS y lo hacemos públicamente y con seguridad que los demás partidos políticos irán con la misma línea. Camino accidentado rumbo al 6 de septiembre, Juntos mantiene su posición de cuestionamiento respecto a esa fecha, el que se haya fijado esa fecha como la fecha en la que los bolivianos acudirán a las urnas, don Edwin Herrera. Sí, pero en primera instancia el procedimiento del financiamiento público a los partidos
tiene que ver con que se aplique la ley del régimen electoral y la ley especial que convoca a elecciones presidenciales este año. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Supremo Electoral no puede guardarse esos recursos, tiene que transferirlos indirectamente, no es que nos dan la plata billete sobre billete a los partidos políticos, sino que de manera indirecta paga cierta parte de la difusión de la propaganda electoral en medios masivos de comunicación. Si la decisión del conjunto de las fuerzas políticas que estamos en este proceso electoral es renunciar por esta vez al financiamiento público, entonces tenemos que devolver esa asignación y decir que se utilice para el tratamiento, para la atención de las personas que tienen el COVID-19 o para la contención del coronavirus en nuestro país. Ese es el procedimiento. Ahora, vinculado con esto está la fecha, y lo hemos dicho con bastante claridad desde que se ha aprobado la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional y cuando ha promulgado esta ley la Presidenta del Estado. Finalmente va a definir la pandemia la fecha final de las elecciones. Hoy hemos vuelto a tener más de 1,000 casos confirmados de coronavirus en el país. Hemos roto la barrera de los 27,000 contagiados. Yo creo que vamos a llegar al fin de semana con 30,000 infectados de coronavirus en el país y lamentablemente cerca de 1,000 fallecidos en Bolivia. Y por tanto, hacia julio, agosto, vamos a tener una curva ascendente de contagios y por tanto en septiembre quizás estemos viviendo la parte más dura de la pandemia en nuestro país. Entonces, quizás sensatamente también el resto de los partidos vean la necesidad de que se posterguen las elecciones por una simple razón, Jorge, amigos de Cadena A, porque queremos elecciones seguras, queremos elecciones. Por supuesto que queremos resolver esta crisis política a través de las urnas, pero hagamos elecciones seguras, donde los votantes vayan sin preocupación, sin esta gran advertencia de que podrían quedar contagiados dentro y fuera del país. Así que, lo repito, yo creo que finalmente la pandemia es la que va a definir cuándo serán las elecciones en Bolivia este año. Cuando se está hablando de temas económicos, por supuesto, cuando se habla de dinero, financiamiento y todo aquello, es cuando se toca la parte más sensible de la epidermis de la gente que nos está siguiendo y empiezan, por supuesto, a llegar los mensajes respecto, por ejemplo, a un tema que lo veo recurrente en las redes sociales y les traslado a ambos la pregunta. ¿Qué pasa con los dineros de octubre, con las asignaciones de dinero de octubre, lo que se gastó en esa elección, que finalmente fue suspendido y todo aquello? ¿Quién se hace cargo del tema de octubre? Voy a intercalar la participación de ambos, por supuesto, sobre este tema. ¿Qué pasa con esos dineros, don Henry Cabrera? Bueno, yo creo que existe una investigación por parte del Ministerio Público, existe también ya una demanda que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no vamos a interferir en aquello, eso tiene que seguir, eso tiene que continuar y será la justicia que determine cuál ha sido el resultado de la administración de las elecciones del año 2019. Pero quiero volver un poquito más atrás. Nosotros públicamente, repito por tercera vez, entiendo cuál es el procedimiento de los recursos económicos por parte del Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos, pero no estoy de acuerdo cuando se manifiesta si todos estamos de acuerdo. El MAS, el Movimiento al Socialismo, por más que los otros partidos políticos, los otros 7 partidos políticos, no estuvieran de acuerdo en no aceptar esos recursos económicos, el MAS esos recursos económicos no aceptará en esta campaña. Lo hemos realizado siempre y como partido político, tomando en cuenta, según el Tribunal Supremo Electoral, elecciones 2014, esos 8.5, 8.6 millones de bolivianos no ingresarán al Movimiento al Socialismo. El MAS no utilizará esos recursos económicos porque además esos recursos económicos tienen que ir para fortalecer la vida, fortalecer la salud y para cada una de las y los bolivianos, y en especial el día de la elección. Tendremos jurados electorales, delegados,
más de 7.5 millones de bolivianos irán a las urnas a elegir autoridades legítimas, legales, electas por el voto del ciudadano. Por lo tanto, el MAS, esos recursos económicos, sí o sí tendrá que ser utilizado por parte del Tribunal Supremo Electoral y no ingresar para que el MAS lo pueda utilizar. Por lo tanto, culmino con esto. Hoy estamos en momentos difíciles donde los políticos tenemos que velar por la salud, pero no tiene que ser una excusa para algunos partidos políticos que en estos momentos tratan de prorrogarse. Entendemos el tema de la pandemia. Tenía que haber elecciones el 3 de mayo, elecciones el 2 de agosto. Hoy las elecciones son el 6 de septiembre. Quien ha manifestado que las elecciones tienen que ser en septiembre es el vocal designado y nombrado por la señora Yanine Áñez, que se llama el doctor Romero, Salvador Romero. El día domingo en la mañana se reúne la presidenta con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. No pudo convencerlo la señora Yanine Áñez a Salvador Romero, su vocal nombrado por ella, y la ciudadanía tiene que acordarse. Por lo tanto, nuevamente el señor Salvador Romero hace conocer que las elecciones son el 6 de septiembre y es por ese motivo que en la noche en horas de la noche, la señora Yanine Áñez promulga esta ley. Por lo tanto, siempre el MAS estará en favor de la vida, de la salud, y por lo tanto, repito nuevamente, Lucho Arce y nuestro compañero David Choquehuanca, esos recursos económicos no se utilizarán en el movimiento al socialismo y serán destinados a favor de la salud. Ok, muchísimas gracias, diputado. Participación final, hemos comenzado con el diputado Cabrera, vamos a finalizar con don Edwin Herrera, asambleísta departamental, miembro de la Alianza Juntos. La misma pregunta que le hacía, ¿qué pasa con el tema de los recursos que se gastaron en octubre de elecciones que finalmente fueron anuladas, don Edwin? En las elecciones anuladas del año pasado se han invertido, se han gastado alrededor de 200 millones de bolivianos. Eso le costó al conjunto del pueblo boliviano la realización de elecciones torcidas, manipuladas por Evo Morales, el MAS del régimen anterior. Hay un proceso judicial que está establecido en la justicia boliviana y cuando se llegue al final de este proceso judicial, encontrándose a los responsables, personalizando las responsabilidades de estos delitos graves, que es un atentado además a la democracia, también se van a establecer las responsabilidades administrativas y económicas. Y por tanto esa sentencia también tiene que decir cuánto deben devolver al Estado boliviano los causantes del fraude electoral obsceno, asqueroso que realizaron el año pasado. Y cuando el diputado se llena la boca para decir que hay prorroguismo, a mí me resulta tremendamente sorprendente, porque quien ha querido prorrogarse hasta morir, hasta perder la vida, es Evo Morales. Si no revisen la sentencia constitucional de un tribunal constitucional genuflexo que le dio esa posibilidad de ser candidato hasta que pierda la vida. Así que cuando hablamos de prorroguismo, yo creo que los amigos del MAS tienen que guardar silencio, porque ellos son los que quisieron eternizarse en el poder y el pueblo boliviano les dijo que no, y por eso que hubo la revuelta popular en octubre y en noviembre del año pasado. Muy bien, muchísimas gracias, don Edwin Herrera, muchísimas gracias, diputado Henry Cabrera, gracias a ambos por participar con nosotros. Reitero lo que siempre digo en las noches, es muy importante que la gente tenga la posibilidad de escuchar las distintas versiones, las distintas posiciones políticas. Eso es democracia, la esencia de la democracia es escuchar a los actores políticos que pueden tener ideologías diferentes, posiciones diferentes. Y este espacio está precisamente diseñado para eso, para que la gente pueda escuchar las distintas posiciones. Así construimos una democracia, por supuesto, más sólida. Gracias a ambos por estar con nosotros.